Aleluya. Amén. Siga glorificando a Dios en esta tarde. Amén, iglesia del Señor. Es un gozo, mis hermanos, nuevamente poder estar con ustedes esta tarde. Amén. Y poder ser portador del mensaje de la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos han venido a escuchar palabra de Dios en esta tarde? Amén. Gloria a Dios. Así que prepare su corazón. Amén. Para que Dios nos hable en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Así que quiero que abra un momento sus Biblias, amada iglesia del Señor, en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 20. Vamos a leer del verso 1 al verso 3, ¿sí? Segundo libro de los Reyes, está en el Antiguo Testamento. Amén. Capítulo 20. Vamos a leer del verso 1 al verso 3. Amén. Ahí sentado nomás, mi hermano, porque estaba bastante tiempo parado, pero vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, del verso 1 al verso 3. Amén. Yo creo que al momento de leer usted el título, los primeros versículos, ya sabe cómo es el nombre de este tema. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión con el Santo Espíritu de Dios. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así. ¿Qué le dijo Jehová? Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, ahí. Momento, incline su rostro, diciéndole: gracias, Señor. Gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Te pedimos, Dios, que tú seas hablando a cada uno de nosotros, que sea tu mismo Espíritu Santo, Dios amado, amado Dios, el autor intelectual de la palabra, que sea hablando en nuestro corazón, Señor amado, para poder preparar nuestra vida, para podernos comprometer más contigo, Señor, y tu palabra. Que lo que hoy se hable sea tu palabra, Dios amado, y no palabra de hombre. Prepara el corazón de cada uno de mis hermanos, que no vean quién está predicando, sino que oigan tu palabra, amado Dios, que es la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor amado, en este tiempo tan hermoso, declarando que tú tomas control de este mensaje de principio a fin. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Como le dije hace un momento, al leer estos tres versículos, el título, como ustedes ya se lo deben imaginar, se llama Ordena tu casa. Amén. Este es un versículo, tres versículos que acabamos de leer en el segundo libro de Reyes, donde el profeta Isaías viene y le da un mensaje a alguien que era una autoridad. Ezequías era un rey, reinó por 29 años en Judá. Amén. Y este rey había, dice, hecho todo bien delante de los ojos de Dios, pero había algo que había hecho mal. Amén. Y a causa de eso mal que había hecho, Dios le manda un mensaje y le dice Isaías a Ezequías, que ordene su casa, porque si no, morirá. Es algo muy importante, amada iglesia. Ezequías cometió un error, y el error de Ezequías fue de enaltecer su corazón ante Dios y no reconocer que lo que él ha obtenido, lo que él ha recibido, no ha sido por su propia fuerza ni su sabiduría, sino por la voluntad y la prosperidad del Señor. Tenemos que entender, amada iglesia del Señor, que todo lo que hoy tenemos es gracias a Él. Nada somos sin Él y nada hemos obtenido sin Él. Gracias a su amor y su misericordia es lo que hoy tenemos. Ezequías enalteció su corazón y por esa causa recibió un mensaje de advertencia de que tenía que ordenar su casa. Amén. Hermano, ¿qué tiene que ver con ordenar nuestra casa? Tiene que ver con nuestra familia, tiene que ver con nuestras relaciones con nuestros hijos, esposas y esposos, nuestras hermanas. Y lo más importante, nuestra relación con Dios. Amén. Pero algo que debemos tener en claro en este mensaje, no es solamente que este mensaje fue específicamente para el rey Ezequías, pero hoy Dios nos quiere hablar directamente a nosotros,
porque todos vamos a morir algún día. Ahora la pregunta es, el día que vamos a morir, ¿cómo estará nuestra casa? Amén. ¿Qué significa ordena tu casa? Amén. Significa, mis hermanos, que Dios espera que en nosotros siempre haya orden, no solamente en nuestro hogar físico, sino también en nuestro hogar espiritual, que es este templo que la Biblia dice que es el templo del Espíritu Santo. Lo decíamos ayer en el ayuno, ¿de qué estamos alimentando nuestro templo? Hablábamos en el término natural y decíamos que por la mala alimentación mucha gente sufre enfermedades. Usted le puede preguntar a un médico y le va a decir que así es. Amén. De igual manera, si usted y yo no alimentamos bien este templo, no vamos a tener una buena alimentación. Es por eso que sufrimos falencias a causa de la mala alimentación que le damos a este templo, que es el templo del Espíritu Santo. Y Dios nos manda a ordenar esas cosas. Amén. Dios nos dice, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra familia? ¿Qué cosas tengo que arreglar que aún sabiendo que tengo que cambiarlas, aún las tengo en espera? Amén. ¿Qué harías usted, hermano, si yo dijera en este día, voy a visitar tu casa? Hermanos, cuando usted y yo recibimos una visita, tratamos siempre de arreglar la casa para que todo esté bien. Amén. Si la ropa está en el mueble, comienza a recogerla, más que sea la coge en un solo bulto y la mete al cuarto, porque como no va a entrar al cuarto, ahí la esconde. Pero trata de mostrar una buena apariencia, ¿no es cierto? Si por ahí, hermano, está sucio algo, trata de poder limpiarlo rapidito. Ahí mete la vocero debajo de la alfombra, pero trata de mostrar algo bonito. Hermanos, pero Dios no quiere que hagamos solamente eso. Dios quiere que lo corrijamos, todas cosas que están mal. Amén. ¿Qué asuntos pendientes tenemos que solucionar en nuestra vida? Y quiero ir un poco más allá, hermano, enfocarme un poco a la familia. ¿Sabe por qué, mi amada iglesia? Porque muchas de las veces el rol de la cabeza del hogar o los cabezas de hogar es muy importante en la familia. Y hoy en día, hermano, las familias están padeciendo de muchas enfermedades espirituales, de depresión, hermano, de cosas que están contaminando la familia. Pero el problema es que las cabezas de hogar no estamos asumiendo ese reto. ¿Cuántos son cabezas de hogar aquí? Amén. Papá, mamá. Amén. El reto es para nosotros. Y hay cosas que debemos ordenar, mi hermano, y que son, se puede decir, accesibles para nosotros, de las cuales Dios nos recomienda que pensemos en aquellas cosas. Quiero que vaya un momento al libro de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, mis amados hermanos, versículos 8 y 9. Vamos un momento a meditar en la palabra, ya que es ella la que nos da sabiduría, es ella la que nos da, hermano, discernimiento de las cosas que son buenas, agradables para el Señor. Filipenses 4, versículos 8 y 9. Amén. Filipenses capítulo 4, verso 8 y 9. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Usted lo leyó ahorita en la versión Reina Valera. Le quiero leer este mismo versículo en una versión que se llama Traducción Lenguaje Actual, que me da un poco más de discernimiento a lo que quiero decirles. Miren lo que es el versículo 8. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Versículo 9. Practiquen todas las enseñanzas que les he dado, hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir, y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. Hermanos, cuando leemos esta parte de la Biblia, nos enseña que hay cosas en las cuales como cabeza de hogar, como familia, debemos pensar para poderlas inculcar a los demás.
Pablo escribe esta carta a los filipenses y le dice estas cualidades que deben haber en la mente del ser humano, más que todo del creyente, y le dice: ¿sabe qué, mis hermanos? En esto pensá. Y más adelante en el versículo 9, todo lo que me viste ser a mí, dice, todo lo que yo he hecho, esto también hace. ¿Qué significa eso, hermano? Que la mejor manera de inculcar algo a alguien es a través del ejemplo. Diga conmigo, ejemplo. La mejor manera de poder transmitir un mensaje a alguien es a través de nuestro ejemplo. Eso decía el apóstol Pablo. Al observar, hermano, la realidad de nuestra sociedad de hoy en día, nos damos cuenta que somos una sociedad carente de valores morales y espirituales y debemos ordenar aquello. Nosotros no podemos seguir la corriente de este mundo. No podemos seguir haciendo cosas que la gente está haciendo porque está de moda, o porque se ve bonito. Nosotros debemos tratar de siempre mantener el orden de acuerdo a lo que dice la palabra. Amén. Y los valores son inculcados primeramente no en la escuela, no en el vecindario, no con los vecinos, hermanos. Los valores son inculcados en el seno familiar. No espere que el maestro de la escuela le enseñe a sus hijos a respetar y a decir buenas palabras cuando en la casa le enseñamos lo contrario. Y muchas veces los padres van y dicen: ay, bonito, eso te enseñan en la escuela. Cuando muchas veces las malas palabras, los malos gestos los aprendemos en casa, porque en la escuela pasan, creo, 5 horas, pero el resto del tiempo y la semana pasan con sus padres. Entonces, mi amada iglesia del Señor, lo que debemos entender que no es la responsabilidad de los maestros, la responsabilidad es nuestra. Y hay cosas que debemos ordenar como sociedad, como familia. Si la sociedad está enferma, es porque la familia está enferma. Está tambaleante y queremos que las escuelas inculquen en nuestros hijos lo que nosotros no hacemos en casa. Pero esto no debe ser así. Hay que ordenar cosas que debemos hacer como cabezas de hogar para que nuestros hijos levanten una generación diferente y lo demostremos a través de nuestro ejemplo. Amén. Mire, pero ¿qué son los valores? Son todas aquellas actitudes que nos forman como personas, como hombres y mujeres. Y así de importantes son pues el colegio, la universidad, porque el colegio puede formar un bachiller, la universidad puede, hermano, formar un abogado, un doctor, amén, un ingeniero, pero la familia forma como persona. Mientras mejores personas somos, mejores hijos de Dios seremos. Así de claro, amada iglesia del Señor, es nuestra responsabilidad. Pero nosotros tenemos que entender, hermano, que como creyentes, ¿cuántos somos cristianos aquí? Tenemos una ventaja sobre los que no conocen a Dios. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tenemos una ventaja sobre los que no conocen a Dios, porque conocemos el verdadero amor, conocemos el verdadero respeto a través de la Escritura, que es la palabra de Dios. Y tenemos ventajas sobre ellos para poder inculcar en nuestra familia buenos valores. Amén. Nosotros tenemos una nueva naturaleza espiritual, los que hemos conocido a Dios, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos la capacidad de vivir con valores morales en nuestra nueva naturaleza. Tenemos esa capacidad, iglesia del Señor. Los versículos que leemos en Filipenses, a través del Espíritu Santo, nos dan una lista de todo lo que debe haber en nuestra manera de actuar diariamente, no solamente en la iglesia. Dile que está al lado tuyo, no solamente en la iglesia hay que portarse bien. No solamente en la iglesia hay que abrir la Biblia. ¿Aló? No solamente en la iglesia oramos. Aleluya. No solamente en la iglesia cantamos alabanzas. Mira, una vez, amada iglesia, cuando trabajamos con lo que eran células o casas de esperanza, me tocó una vez ir a una casa de esperanza y visitaba. Y a la casa que iba, la familia que nos abrió las puertas para poder llegar con la palabra, la señora, la mujer, o sea, la esposa,
era la que nos aperturó para poder llegar con la palabra del Señor. El esposo escuchaba, pero no estaba tan comprometido. Amén. Y un día yo llego y la señora no estaba ahí. Llegó despuesito de mí. Entonces cuando yo llego a la casa para poder predicar la palabra, estaba el Señor con sus hijas, que también ya escuchaban la palabra. Y cuando yo tocaba la puerta, me ven llegar a mí. Y después lo veo que el Señor sale corriendo, fue al televisor, apagó, después dijo, dile que ya pase, que espérate un ratito, espérate, ya pase. Cuando de repente yo, hermano, ya me dejaron entrar, bueno, compartí la palabra, les compartí el mensaje esa noche. Y al salir ya de la casa, una de las hijas se me acerca y dice, hermano, dice, no sabe lo que pasó. ¿Qué le digo? Usted llegó, dice, hermano, y mi papá estaba que escuchaba esas tecnocumbieras que bailaban ahí. Y como lo llegó usted, corrió a apagar el televisor, dice. Amén, mis hermanos. Entonces cuando usted y yo tenemos esa ventaja y comenzamos a predicar la palabra, la gente comienza a tener cargo de conciencia y entiende que hay cosas que debemos cambiar a causa del evangelio. Porque recuerden, hermano, que Dios quiere cristianos y discípulos, no quiere fanáticos que solamente digan aleluya, gloria a Dios, sino que puedan vivir el evangelio como dice la palabra. Amén. No podemos ser fanáticos, amada iglesia. Solamente venir como un fetiche o amuleto, porque cuando voy a la iglesia me va bien. Pero pocos adoptan el compromiso con Dios. Se va a iniciar esfuerzo y son muchos que tienen muchos años en el evangelio y no se compromete con Dios. Amén. Entonces, hermanos, es importante que estos valores que nos dan a través de la palabra podamos ponerlos por obra. Amén. Todo lo honesto, todo lo puro, en esto pensad, dice la Biblia. Pero también el apóstol dice palabras impactantes en estos versículos, en el versículo 9. Todo lo que has visto, oído y aprendido de mí, esto se llama autoridad moral. Yo no le puedo decir a mi hijo que no insulte cuando de mí comienza a escuchar esas malas palabras. Antes la costumbre era que si un niño comenzaba a decir sus primeras palabras y decía una mala palabra, qué alegría que nos daba y aplaudíamos que decía una mala palabra, qué bonito decían. Hermanos, autoridad moral es que usted le diga a su hijo, no hay que insultar, no hay que mentir cuando usted también no lo hace. De esa manera estamos demostrando, porque hermano, el verdadero liderazgo no tiene que ver con mandar. El verdadero liderazgo tiene que ver con que usted influencia a los demás a hacer las cosas que usted hace. Porque usted puede mandar a cualquiera como jefe, autoridad en algún lugar, pero si usted no muestra con su ejemplo, esa autoridad es vana. Pero la autoridad que Dios nos da también tiene que ver con autoridad moral, que si usted le dice que hay que orar, es porque oramos. Que hay que respetar las autoridades, es porque respetamos las autoridades. Entonces, el ejemplo que usted y yo damos, eso nos da autoridad moral. Amén. Y lo que Cristo quiere es que usted y yo tengamos autoridad moral para poder corregir a alguien. Amén. Tenemos nosotros esta autoridad. Tenemos autoridad moral sobre los demás, sobre nuestros hijos, sobre nuestros hermanos. ¿Nos respetan verdaderamente como cristianos? Miren, en mi casa mis hermanos me dicen de apodo pastor, pero no porque se alegren de que sea cristiano, sino me lo dicen como apodo, pero yo lo tomo como una palabra profética. Pero cuando hay un problema, ¿a quién creen que buscan? Al pastor. Amén. Entonces, amada iglesia, cuando tú tienes autoridad moral, la gente te va a buscar por tu ejemplo, por lo que tú haces, por lo que tú demuestras. Amén. Que aun cuando no estés en la iglesia, estás demostrando que verdaderamente eres un creyente, porque eso es el cristianismo. Recuerden que cuando Jesús fue entregado y los discípulos se esparcieron y la gente vio a Pedro y dijeron, tú eres uno de ellos. Y Pedro por miedo de que también sea apresado, porque lo llevaron a Jesús a crucificar, dijo, no, yo no soy uno de ellos. Y la gente le dice la Biblia, no, tú eres uno de ellos, porque aún hablas como ellos. Pedro no andaba
andaba con un letrero o con una Biblia bajo el brazo. Pedro andaba, hermano, y hablaba tal como hablaba con Jesús. Y por eso la gente lo identificó, que era uno más de los que andaba con Cristo. Cuando tú demuestras tu testimonio, tu ejemplo, sin necesidad que te digas que eres cristiano, la gente se va a dar cuenta. La gente va a notar que en ti hay algo diferente, no por lo que tú tanto digas, sino por lo que tú haces. Amén. Entonces, hermano, eso es autoridad moral. Antes de enseñar valores en nuestra familia, es imprescindible que los practiquemos nosotros primero. No podemos exigir a nuestros hijos que hagan algo que nosotros mismos no estamos viviendo. Amén. Enseñemos a nuestros hijos valores positivos. Amén. Veamos algunos de estos valores que como familia cristiana no podemos perder, sino que debemos fomentar para hacer de nuestros hijos personas de bien. Amén. Lo primero que debemos rescatar, hermano, y debemos ordenar, es el valor del respeto. Quiero que vaya un momento a primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Vaya un momento a esa bendita palabra de nuestro Dios, la cual nos habla. Dice primera de Pedro 2:17, honra a todos, ama a los hermanos, temed a Dios, honra al rey. Amén. Esta palabra honra en este versículo nos trata de decir respeto. Porque si yo le leo este mismo versículo en otra traducción, me dice así: respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. Honren a Dios y respeten al emperador romano, decía Pedro. Hermanos, lo que acabamos de leer en este momento en primera carta de Pedro 2:17 nos enseña que el valor del respeto es establecido también por Dios para los creyentes. El respeto es la base de todos los valores, pues el respeto nos hace aceptar el valor propio y los derechos de las personas y nos hacen convivir en paz. Cuando somos respetuosos, vivimos en paz con todos. En casa debemos enseñar respeto a las personas mayores. Muchas veces usamos términos despectivos hacia las personas: viejo, anciano, cabeza blanca. Son términos que a veces usamos que a veces como creyentes no sería recomendable usarlos. Usted y yo tenemos que aprender a respetar aún a aquellos que son ancianos, porque de esa manera estamos demostrando el verdadero evangelio. Nuestro vocabulario tiene mucho que decir, hermano, cuando comenzamos a hablar, no solamente cuando estamos en la iglesia, sino aún cuando estamos fuera de ella. Amén. En casa debemos enseñar el respeto a las autoridades. Muchas veces los padres de familia, hermano, comienzan a usar términos contra autoridades de las cuales nuestros hijos aprenden. A veces decimos los padres: ay, dice, venía en la moto y un chapa me molestaba. Y el hijo le pregunta: ¿qué es un chapa? Hombre, un policía. ¿De quién aprende? De nosotros. Amén. Entonces, cuando usted y yo comenzamos a usar términos como esos, la gente, nuestros hijos comienzan a usarlos. Porque ¿de quién lo aprendieron? De nosotros. De esa manera, hermano, tenemos que demostrar, inclusive hablar bien de las autoridades, porque la Biblia nos enseña en Romanos 13:1 que debemos obedecer a las autoridades que son dispuestas por Dios, no por los hombres. Si usted y yo, hermano, queremos respeto, tenemos que impartir también respeto hacia los demás. Amén. Que enseñar a nuestros hijos que cuando hay alguien en la escuela que tal vez es de color, tal vez de piel negra, no enseñarles a decirles cosas despectivas hacia ellas, sino aprender a respetar también a aquellas personas. Amén. Todo eso, hermano, se lo aprende en casa. Todo eso lo aprendemos a través, hermano, de lo que usted y yo demostremos como ejemplo hacia los demás. Si usted y yo no somos respetuosos, no esperemos que los demás nos respeten a nosotros. Hermano, es decir que debemos respetar a los maestros, a los policías, a los directores, a las autoridades, al presidente, porque de esa manera estamos reflejando que en nuestra vida, ciertamente, hermanos, somos verdaderos creyentes.
Amén. Entonces, hermanos, en casa debemos enseñar el respeto a los padres, de poder honrar a ellos, a pesar de que a veces usted y yo como hijos esperábamos más de ellos. Pero déjenme decirle, hermano, que cuando uno es padre entiende que el padre lo que hace, tal vez para los hijos sea poco, pero para los padres a veces es mucho. Hay padres, hermanos, que no pueden darle lo que a veces usted anhela o desea. Y a veces nosotros como hijos pensamos que es poco, pero a veces los padres, para ellos es un esfuerzo muy grande. Y debemos enseñarles a respetarlos a aquellos, porque la Biblia dice, amada iglesia, que cuando tú honras o respetas a tu padre y a tu madre, dice la Biblia que de esa manera te garantiza que serás de larga vida sobre la tierra y te irá bien. Eso dice la palabra. Entonces, hermanos, todos estos valores son importantes. Desde el saludo en la mañana hasta las buenas noches para acostarse. ¿Cuántos? Mire, cuando leí esta parte que estaba leyendo, me acordaba que cuando yo era adolescente, yo llegaba de la casa, del colegio a la casa, y yo llegaba, dejaba mi mochila en el mueble de la sala y me iba a mi cuarto. Y mi papá me llamaba, dice, ven, váyase a la esquina. Yo le dije, ¿cómo hacia la esquina? Váyase a la esquina. Yo, ¿para qué? Váyase a la esquina y regresa y me saluda y ahí entra. Y mi papá se paraba en la puerta a ver si verdaderamente me iba a la esquina. Y me iba, hermano, con mi mochila a la esquina, ya agacho. Llegaba, buenas tardes, papi. Ah, ya. ¿Fue difícil? No. Ah, ya. Entonces mañana se me saluda. O sea, hay cosas, hermano, que son fáciles de hacer, que parece que fueran insignificantes, pero eso demuestra en usted, hermano, que tiene buenos valores. Qué difícil será decir buenos días. Qué difícil decir por favor. Qué difícil es decir gracias. Todo eso lo aprendemos ¿dónde? En casa. Porque los valores del respeto nos enseñan, hermano, a ser buenas personas. Entonces, amada iglesia del Señor, usted y yo a través de la palabra tenemos que enseñar, porque como le decía hace un momento, tenemos ventaja porque conocemos la palabra de Dios y nos enseña a respetar a los demás. Jesucristo es un ejemplo, hermano, claro de cómo respetaba a sus autoridades, cómo respetaba a sus padres. Él iba con ellos, hermano, y obedecía, estuvo con ellos hasta los 30 años obedeciendo. Por eso la Biblia dice que él fue tentado en todo, pero no se le encontró pecado. Él fue obediente a sus padres. Él fue obediente a las autoridades. Se sometió a todo, amada iglesia. Cuanto más nosotros que tenemos un buen ejemplo de parte de Él. Amén. Nuestro mayor ejemplo se llama Jesucristo. Amén. Nuestro mayor ejemplo se llama Jesucristo. Él nunca, hermano, nos enseñó a ser irrespetuosos. Y el respeto, hermano, tiene que ser un valor que en la iglesia debe haber, más que todo en nuestra casa. Todo comienza en nuestra casa. Segundo, hermano, ¿en qué más debemos ordenar nuestras vidas? ¿En qué valor? En el valor del agradecimiento. Quiero que vaya un momento a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Dice la Biblia: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Hermano, ¿qué es el agradecimiento? Es una acción y efecto de agradecer. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos en todo lo que se puede dar. No le enseñemos a nuestros hijos a menospreciar lo que tenemos, sino dar gracias sabiendo que el agradecimiento nos abre la puerta de la bendición de Dios en nuestra vida. Hay un pensamiento que dice, hermano, la queja trae pobreza, pero la gratitud trae abundancia. Cuando tú le enseñas a tus hijos a ser quejambrosos, de que se quejen de la comida, que se quejen de todo, de igual manera van a ser ellos. Pero, hermano, este pensamiento me trajo algo, hermano. No es un versículo bíblico, pero cuando uno es agradecido, en cualquier parte le abren la puerta. Yo le sé decir a mis hijos, le digo, el agradecido, el honrado, en toda parte le abren las puertas.
Pero tú te comienzas a quejar que no me trataron bien, hermano, difícil que te abran la puerta nuevamente en ese lugar. Escuchen, hermano, lo que dice la Biblia, que nos acerquemos a Dios con acción de gracias. Hermano, ¿cuántos de mañana nos levantamos y decimos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu gracia y tu favor? Porque muchos hoy no amanecieron, pero tú me diste la misericordia de hoy estar con vida. Amén. Hermano, si no le inculcamos el agradecimiento, ellos vivirán, hermano, sin contentamiento. Vivirán quejándose de todo. Vivirán, hermano, diciendo que todo está mal. Pero cuando usted y yo le enseñamos el agradecimiento, se va a dar cuenta que nuestra vida cambia. Pero hay un versículo de la Biblia muy conocido, una historia de la Biblia que es muy conocida, donde nos enseña, hermano, que la gratitud es un valor que se ha perdido hoy en día, aún en la iglesia. Si usted lee la historia de los 10 leprosos, la Biblia dice que Dios, que a través de Jesucristo, Él sanó 10 leprosos. Pero de los 10 solamente uno regresó a agradecer por el milagro que Dios había hecho en su vida. Eso en porcentaje me da que solamente el 10% de las personas son agradecidas. Somos fáciles en olvidar cuando alguien nos dio la mano. Somos fáciles en olvidar cuando alguien nos ayudó con un consejo. Somos fáciles en olvidar, hermano, cuando alguien, hermano, nos apoyó en momentos muy difíciles. Mucha gente no es agradecida y eso, hermano, cierra las puertas a las bendiciones en nuestra vida. Por eso la Biblia dice que nos acerquemos a Dios con acción de gracias. Seamos agradecidos por lo que hemos recibido y por lo que aún también no hemos recibido, porque sabemos que en el tiempo de Dios vas a recibir lo que necesitas. Amén. Seamos gratos con las personas que un día nos dio la mano. Seamos gratos con aquellos que un día oraron por nosotros. Seamos gratos con aquellos que un día nos predicaron. Seamos gratos, hermano, con aquellos que un día nos dieron la mano y no les demos la espalda cuando ellos nos pidan una ayuda. Amén. Seamos gratos con la iglesia, la que ora todos los días por su iglesia. Cada semana aquí hay hermanos de diferentes redes orando e intercediendo por la iglesia, por los hermanos, por los pastores, por los líderes. Hermano, hay gente que ora mientras a veces nosotros estamos durmiendo. Seamos gratos con la iglesia. Amén. De esa manera estamos demostrando, hermano, que se van a abrir las puertas de bendición sobre nuestra vida por la gratitud que demostramos hacia las personas que nos ayudan. Hay otro pensamiento que dice: el agradecimiento es la memoria del corazón. Porque en el corazón, hermano, se acumula todo aquello que usted y yo, hermano, recibimos. Y cuando usted recibe algo, hermano, hay gratitud hacia esas personas. Así que, hermanos, seamos agradecidos con lo que un día alguien nos dio la mano. Más que todo, hermanos, seamos agradecidos con Dios, que cuando le pidas algo y Dios te lo da, no te olvides de Él. Porque hay gente, hermano, que a veces viene a la iglesia y pide por algo, pide por su matrimonio, pide por sus hijos, y Dios a veces le concede ese deseo, le concede esa parte, y a veces nos olvidamos y decimos: bueno, como ya recibí la bendición, me voy con la bendición, pero me olvido del que bendice. No seamos malagradecidos con Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Seamos gratos con Él, sirvámosle a Él. Obedezcamos su palabra, porque de esa manera estamos demostrando gratitud hacia aquel que un día murió en la cruz del Calvario por nosotros, sin importar si usted y yo le íbamos a dar cuenta. Amén. Más que todo, seamos agradecidos con Dios. Amén. Tercero, ¿qué debemos ordenar, hermano? ¿Qué valor debemos ordenar? El valor de la responsabilidad. Vaya un momento al libro de Romanos capítulo 14, versículo 12. Carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 12. Dice ahí: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermano, ante Dios cada quien dará cuenta de sus actos. Y debemos ser responsables de lo que hacemos. Y no ser como, hermano, como cuando a Dios lo llamó Adán. Le dijo: Adán,
¿Dónde estás que no te veo? Señor, la mujer que me diste. Y Dios va de la mujer y le dice, hey, ¿qué pasó? Señor, la serpiente. Y comenzamos a buscar excusas y culpables cuando nosotros a veces hacemos cosas que sabemos que no están bien y buscamos los culpables en otras personas. Amén. La Biblia dice que ante Dios cada quien dará cuenta de sí mismo. ¿Qué significa esto? Que debemos ser responsables de nuestros actos. ¿Qué es la responsabilidad? Es el cumplimiento de las obligaciones, obligación de responder ante nuestros actos. No evadir, hermano, cuando cometemos un error, porque a veces la corrección, hermano, no es agradable, como dice la Biblia en el libro de Hebreos, al principio, pero al final da un fruto apacible. Porque a nadie le gusta que los corrija. ¿Es así o no así, iglesia? A nadie nos gusta que nos corrijan. Porque a veces nos tocan, hermano, en el orgullo, en la llaga, ahí nos dan. Pero, hermano, es necesario la corrección para poder cambiar nuestros rumbos. Amén. Hermanos, nuestros hijos deben saber que sus fracasos, hermano, principalmente son responsables ellos cuando cometen un error y no aceptan la corrección o la dirección de su padre. Muchas veces los padres a los adolescentes dicen, hijo, no te metas con esas personas, no te metas con esas chicas, no te metas con ese chico todavía. Aún eres muy joven. Y cuando cometen un error tienen que enseñarles a que deben asumir su responsabilidad. Amén. No cubramos la responsabilidad de nuestros hijos, enseñémoslos a ser responsables de sus actos. Una vez, hoy ya no vino mi hijo. Una vez mi hijo en la escuela se había puesto a jugar a los trompos. Usted sabe que cuando juegan los trompos, están ahí, le pican y lo van avanzando. Y cuando ya termina, llegan hasta cierta línea, lo parten al trompo del que perdió. Y mi hijo no le había gustado perder, había perdido, y cogió su trompo y salió corriendo. Y el amigo que le había ganado lo había seguido y por ahí se habían forcejeado y creo que mi hijo por ahí lo había empujado. Y nos llamaron a la escuela a decirnos de que, eso fue hace tiempo, tenía 9, 10 años, de que por ahí estaba forcejeando y por ahí medio se han tocado con un chico. Entonces mi hijo le pregunté qué pasó. No, es que él me ganó. Y le digo, pero ya perdiste, tenías que haber aceptado que habías perdido. Entonces le digo, el lunes vas a la escuela y les pides disculpas a tu amigo. Y me dijo, hermano, y fue e hizo lo que le mandé a hacer. Amén. Porque debemos enseñar a nuestros hijos a ser responsables desde pequeños de sus actos. Amén. No les solapemos las cosas que están mal y les aplaudamos cosas que están mal. Enseñémosles los valores desde pequeños, porque cuando son pequeños son manejables, porque cuando están grandes es difícil corregirlos. Amén. Entonces, hermano, cuando usted y yo hacemos eso, les estamos enseñando a nuestros hijos que cuando se portan mal, que cuando hacen algo mal, tiene una consecuencia que trae vergüenza, porque el pecado, las cosas malas, hermano, traen consecuencias no agradables. Amén. Y les enseñamos a nuestros hijos de pequeños que de esa manera, no quieres pasar esos estragos, pórtese bien. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando les enseñamos a ser responsables de sus actos, ellos poco a poco, hermano, van cambiando. Hoy en día mi hijo, hermano, es un joven de 14 años. Gracias a Dios es un joven, un buen estudiante. El año pasado ganó el primer lugar en su grado. Y todo eso, hermano, se ha ido dando a través de la enseñanza que tiene de sus padres. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando usted le enseña a sus hijos a ser responsables, su vida comienza a cambiar. Porque usted y yo no solamente se lo decimos, sino también se lo demostramos a través de nuestro ejemplo. Amén. Entonces, hermano, la responsabilidad es algo que tenemos que enseñarles. Y cuando ellos sean grandes, hermanos, se van a hacer responsables de sus propios actos. Y nosotros no seremos personas que estaremos solapando cosas que no debemos solapar. Amén. Número 4. ¿Qué debemos ordenar?
el valor de la honradez y la honestidad. Vaya un momento a Levítico capítulo 19, Antiguo Testamento, versículo 13. Levítico 19:13 dice: no a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Hermanos, ¿qué es honradez? Honradez es integridad en el obrar. Es aquella persona que por sobre su necesidad económica hace prevalecer en su obrar lo justo y lo recto. Amén. Que no retiene nada de lo que no le pertenece. Que cuando tiene que pagar algo, paga lo justo. Que cuando fía algo, hermano, cumple con su palabra y paga lo que, hermano, prácticamente lo que ha fiado, lo cumple. Porque de esa manera, amada iglesia del Señor, demostramos el valor de la honradez y la honestidad. No podemos permitir que nuestros hijos lleven a casa objetos que no sabemos de dónde proceden. Puede que sus hijos, hermanos, lleguen con algo que usted vea ahí. ¿Cómo lo obteniste? Valores de honestidad y honradez. Les enseñamos que cualquier cosa que no sea nuestra, no la debemos coger. Hermano, en mi casa a veces yo dejo monedas en el mesón de la cocina, o en el escritorio de mi esposa, o en la mesa de mi cuarto, y siempre que dejo una moneda, ahí aparece. Porque yo le he dicho a mis hijos: nunca cojan algo sin pedir. Si necesitan algo, pídanme, pero por favor no cojan sin pedir. Cuando usted comienza a enseñar esos valores, hermano, sus hijos van a ser hombres de bien. Hermano, no se da cuenta que sus hijos compran cosas que ellos normalmente no pueden comprar o pagar. Debemos preocuparnos por aquello. Hermano, no se están preguntando de dónde salen esas cosas. Enseñemos a nuestros hijos este valor de la honradez. Debemos enseñar a nuestra familia que aunque tengamos muchas necesidades, amada iglesia, eso no es excusa para obtener las cosas de una manera fraudulenta. Aún enseñemos a nuestros hijos a trabajar en cosas de bien. Y enseñemos a nuestros hijos el valor de la honradez, trabajando de una forma correcta. Hermano, enseñemos a nuestros hijos a trabajar en cosas legales. Enseñemos a nuestros hijos el valor del trabajo, para que vean que cuesta ganarse un real. La honestidad, hermano, es un valor moral. La honestidad es un valor moral que tiene que ver con la verdad, lo puro. Un hombre y una mujer honesta tienen varias cualidades, como cuál: que son decentes, que son decorosos, que son rescatados y pudorosos y tienen pudor. Hermano, promovemos la deshonestidad cuando permitimos que nuestros hijos o hijas se vistan de una forma, hermano, muy, pero muy, tal vez sexy, porque aún ahí también estamos demostrando la honestidad, el pudor y la prudencia. Pero ¿cómo podemos exigir a nuestros hijos que sean decorosos si a veces nosotros no lo somos? ¿Cómo le podemos pedir a nuestros hijos que sean, hermano, decorosos, que no escuchen música, hermano, que hoy en día habla del sexo en vivo a través de sus letras, cuando nosotros somos las que llevamos a casa esas letras? Cuando les permitimos que en las escuelas, porque es una actividad escolar, les dejamos que ellos participen de esas actividades. Amén. A veces los padres aplaudimos esta clase de cosas porque queremos ver a nuestros hijos participando y comenzar con la cámara grabando y verlo y subir al Facebook cómo baila cosas indebidas. Amén. Enseñémonos a tener pudor y, hermano, amada iglesia, a nuestros hijos. Aun cuando escuchen estas clases de música, vean y crean que eso no es correcto. Amén. Porque de esa manera estamos promoviendo, hermano, una generación diferente. Si usted, hermano, no tiene a veces esa capacidad, pida un oficio a la iglesia, que la iglesia se lo promueve, hermano, para que usted vea que sus hijos no participen en esas actividades. Mire, mi hijo desde que tiene un poco más de madurez, lo he visto que ha madurado mucho. Una vez en la escuela le decían que tenía que participar en una comparsa. No digo que sea malo, hermano, pero a él no le gustan muchas de estas cosas desde que comenzó a conocer la palabra.
Y un día él le dijo al profesor, no, yo no voy a participar de eso. Y el profesor le dice, pero ¿cómo así? No, que nosotros somos evangélicos, nosotros no participamos de eso. El profesor le dijo, me traes un oficio diciendo de que justifique lo que estás diciendo. Y fui y le llevé el oficio. Cuando tú le enseñas a tus hijos, hermano, a tener temor a Dios desde pequeño, aún ellos sin que tú se lo estés diciendo o estés ahí con Él lo va a demostrar, aún cuando no esté nadie. Enseñemos a nuestros hijos a tener pudor y prudencia sobre nuestro cuerpo, sobre las cosas que escuchamos, sobre las cosas que nos quieren manipular. Hermano, las escuelas están inculcando hoy en día cosas indebidas. Hermano, ¿cómo se está hablando mucho de aceptar a la gente de ciertas cosas de las cuales no están de acuerdo a la voluntad de Dios? Tenemos que respetar a las personas, tenemos que respetar a nuestro prójimo, tenemos que amar a nuestro prójimo, pero no podemos dejar de lado el pensamiento, el conocimiento y el mensaje de Dios. Amén. Hermano, cuando nos convertimos a Cristo, nuestra vida cambió, y no solamente ciertas partes de nuestra vida, sino en su totalidad. Debemos demostrarlo, y eso debemos de darlo a nuestros hijos. No seamos encubridores, hermanos, de las cosas deshonestas, de los bailes, hermanos, eróticos, de las cuales nuestros hijos hoy quieren escuchar o participar. Amén. Si tienen hijos pequeños, no los hagan participar de esas cosas, hermanos, porque lo malo se pega rápido, pero sacarlo es difícil. Lo malo se pega rápido, amada iglesia, y sacarlo es muy difícil. Amén. Entonces, hermanos, debemos enseñarle también eso a nuestros hijos. Ordenemos nuestra casa también en aquella área. Número 5, dice, ¿en qué más debemos ordenar? ¿Qué valor? En el valor del amor. El amor es un valor ordenado por Dios. Quiero que vaya un momento al Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 34. Del Evangelio de Juan dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Debemos enseñar, hermano, o enseñarnos a amarnos los unos a los otros dentro de la familia. No odiarnos, hermano, ni no menospreciarnos, aún más con los hermanos de la fe. No somos competencia de nadie. Somos una familia, somos un cuerpo, dice la Biblia, y cada quien cumple una función diferente, pero todos con un solo objetivo: que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Y de esa manera, a través del amor de Dios, vamos a demostrarlo, porque el amor cubre multitud de faltas. Cuando hay amor, amada iglesia, hay tolerancia. Por eso la Biblia dice que aquel que pide, hermano, paciencia, está pidiendo prueba, porque el fruto de la prueba produce paciencia. Entonces, cuando hay amor, hay tolerancia. Cuando hay amor, hay perdón. La Biblia dice en Mateo 6, 14 y 15 que si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, también Dios nos perdonará. Mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios nos perdonará. Así que si usted tiene un corazón resentido, debemos arrepentirnos y decir: Señor, perdóname, porque tú primeramente me perdonaste de mí. ¿Quién soy yo para no perdonar a alguien? Porque de esa manera se demuestra el amor de Dios. Amén. Cuando hay amor, hermano, hay armonía en el trabajo, en la iglesia, en el hogar del Calvario, para que la gente vea en aquel sacrificio mayor amor que alguien entregó, a pesar, hermano, de que no se merecía estar en esa cruz. Él murió por nuestros pecados, porque la Biblia claramente dice que la paga del pecado de la muerte, y nosotros por causa de nuestros pecados merecíamos morir, pero Jesús demostró su amor hacia nosotros, que a través de ese sacrificio hoy tenemos vida eterna. Amén. Poder es en la unidad donde Dios prospera, es en la unidad donde Dios empezaron a hablar otros idiomas, la obra cesó. El día que hablemos un solo idioma, que es el amor de Dios, la obra va a crecer grande, como dijo el pastor, muy grande. Amén. Porque de esa manera estamos demostrando su amor a través de la armonía entre todos nosotros. Hermanos, en conclusión, necesitamos ordenar nuestra casa, necesitamos limpiar nuestros corazones. Amén.
Necesitamos un encuentro personal con Cristo, pero un encuentro que transforme, un encuentro, hermano, que cree compromiso en nosotros. Cuando la Biblia dice que ordenemos nuestra casa, hermano, quiere decir, no sabemos si hoy o mañana vamos a morir, que Dios nos cuide y nos guarde, pero el día que nos sorprende la muerte, nuestro corazón esté recto delante de Él, para que cuando Él nos llame estemos en su presencia y no en un lugar de tormento. Cuando Dios te llama y te dice ordena tu casa, no es porque Él sea malo, sino porque Él quiere que estés preparado para su venida, porque no sabemos cuándo viene, pero lo que sí sabemos es que tenemos que estar listos para su venida. Y cuando ordenamos nuestra casa, estamos preparados para poder recibirle a Él como único Señor y Salvador y poder estar con Él en su presencia. Amén. Hermanos, necesitamos ordenar nuestra casa. Necesitamos tener el compromiso con Dios, no con nosotros, sino con Dios mismo. Muchos de nosotros conocen mucha palabra de Dios, pero pocos conocen al Dios de la palabra. Mucha gente, hermano, quiere las bendiciones, pero no quiere al que bendice. Quieren el beneficio, pero no quieren el trabajo o el propósito. De muchas maneras Dios nos habla a través de sus profetas, de su palabra, pero muchas veces no queremos escuchar. Hermano, mirad, hermanos, con diligencia cómo andéis. No seamos necios, sino sabios. Fijémonos en los tiempos actuales. No es menester que les diga, hermano, a ustedes mismos qué se está pasando hoy en día. Usted sabe y es espectador de todo lo que está pasando, de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Cristo, hermano, está a la puerta. Preparemos nuestra vida y ordenemos nuestra casa, nuestra vida espiritual. Hermanos, ¿cómo debemos ordenar nuestra casa? Primeramente, con obediencia al Señor, sometiéndonos a su palabra. Debemos ordenar nuestra casa porque el Señor está a punto de venir. El nombre de Cristo, hermano, está siendo muchas veces vituperado por causa de los malos testimonios. Pero debemos, hermano, demostrar que hay una iglesia que verdaderamente ha ordenado su casa y quiere levantarse en fe y decir: Señor, yo me comprometo contigo, yo quiero seguir adelante, yo quiero llevar tu evangelio, yo quiero demostrar que tú has cambiado mi vida, yo quiero demostrar que hay algo nuevo en mí, que la gente vea que en mí hay algo nuevo, no solamente, hermano, porque ande con una Biblia bajo el brazo, sino porque mi vida ha cambiado y lo demuestro a los demás con mi ejemplo y con mis actitudes. Entonces, de esa manera debemos ordenar nuestra casa, para que cuando Cristo venga nuevamente, hermano, nos encuentre listos y preparados para podernos ir con Él. No esperemos, hermano, una prueba grande. No esperemos, hermano, una desgracia. No esperemos, hermano, la muerte de un familiar. No esperemos, hermano, que nos toque la pobreza a la puerta para recién decir: voy a buscar o a comprometerme con Dios verdaderamente. No esperes eso, iglesia. Dios no desea eso de nosotros. Pero si usted y yo no ordenamos nuestra vida, no pueden, a veces, hermano, las bendiciones están retenidas. Es por nuestro desorden, es porque nosotros no nos hemos comprometido con Dios, es porque nosotros no queremos hacer las cosas que Dios establece en su palabra. Muchas veces suceden cosas, hermano, porque a veces nosotros no tenemos orden en nuestra vida y damos prioridades a otras cosas que a las cosas de Dios. Amada iglesia, cuando me toca servicio, mi esposa a veces lo ha dicho, hermano, cuando toca servicio, cualquier compromiso que haya, hermano, primeramente en la casa del Señor, porque me doy cuenta que cuando demuestro mi amor hacia Él, mi compromiso hacia Él, hermano, las bendiciones, hermano, no las busco yo, sino que ellas me buscan a mí. Cuando tú te comprometes con Dios, amada iglesia del Señor, y ordenas tu casa, las bendiciones no te van a tener que tú que buscarlas, sino que ellas te perseguirán a ti. Cuando ordenas tu casa y das prioridad a las cosas de Dios, amada iglesia, vas a ver cómo marca la diferencia en tu vida. Muchas veces queremos que Dios escuche nuestra oración, hermano, pero muchas veces Dios está en segundo lugar en nuestras vidas. Por eso, amada iglesia del Señor, debemos ordenar nuestra vida, ordenar nuestra casa, para que cuando Cristo venga nos encuentre preparados. Muchas veces, hermano, queremos que Dios nos bendiga, pero vivimos una vida desordenada. No oramos, no leemos la Biblia, no buscamos de Él, no acudimos a Él al momento de tomar una decisión. Y a veces cuando tomamos malas decisiones, después decimos: Señor, pero ¿por qué me pasó esto? Y Dios de arriba te dice: pero si ni siquiera me lo consultaste. Hermano, tomemos en cuenta a Dios en todas nuestras decisiones. Y cuando Dios escuche tu oración, no seamos malagradecidos. Amén.
Porque el evangelio no solamente es andar con una Biblia y decir aleluya, gloria a Dios. El evangelio es una forma de vivir diferente, la cual, hermanos, la Biblia nos enseña para poder demostrar que verdaderamente Cristo vive en nosotros. La Biblia, hermanos, solamente menciona 3 veces la palabra cristiano, y la primera vez que lo nombra es en Antioquía. ¿Y sabe a quién le dicen? A los discípulos. ¿Sabe por qué? Porque predicaban de Cristo. En ese momento, cuando le dijeron que eran cristianos, no eran porque andaban con un letrero, ni porque pusieron un nombre en la iglesia, sino porque su ejemplo daba a demostrar que eran cristianos. Cuando tú ordenas tu vida, amada iglesia, cuando tú ordenas tu vida, te das cuenta que en nosotros hay algo nuevo. Y el cristianismo no se va a demostrar por el nombre de tu iglesia. El cristianismo se va a demostrar por el ejemplo que demos. Amén. Así que yo les animo, hermano, a comprometernos más con Dios, incluyéndome, amada iglesia, a comprometernos más con Dios, a comprometernos a trabajar en la obra del Señor, a apoyar a nuestro pastor cada día, hermano, en la obra del Señor. El pastor no ha estado esta semana aquí, pero hemos estado trabajando, hemos estado haciendo la obra del Señor, apoyando, porque nuestro compromiso es con Dios. Y nuestra honra a nuestros líderes es también demostrando, sirviéndole al Señor de esta manera. Amén. Así que póngase de pie un momento, amada iglesia del Señor. Aleluya.